Tercer bloque del programa, proyecciones de la matriz energética y demanda de energía fueron otros de los temas que se abordaron en las jornadas de gas organizadas por el IAPG, y el expositor al que entrevistamos es el licenciado Eduardo Barreiro, un referente del sector energético. Esto nos decía. Digamos que en este momento la Argentina está teniendo un consumo de 144 millones de metros cúbicos por día máximo. Una parte de ese gas está siendo provisto como gas convencional. Otra parte viene de Bolivia, en este momento estamos hablando entre 7 y 9 millones de metros cúbicos día de Bolivia. Y una parte sustancial viene del gas natural líquido, del orden de entre 20 y 25 millones de metros cúbicos por día promedio. El gas convencional está declinando porque los yacimientos están haciendo viejos. Hay que acordarse que el yacimiento más importante del país, Loma La Lata, fue descubierto en 1979, pero realmente entró en producción en el año 81, y ya estamos hablando de que tiene un yacimiento de 30 años. Ya la presión no es la original, la producción es mucho más baja, etcétera, etcétera. Al declinar ese yacimiento, que llegó a ser el 25 o el 30% del gas total, estamos en problemas. Estamos en problemas de provisión de gas que solamente pueden ser resueltos en el mediano plazo con gas no convencional. Ahora, ¿y cómo va a venir ese gas no convencional? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo nos vamos a abastecer? El gas no convencional es un gas que los petroleros sabíamos que estaba desde hace muchísimo tiempo. Es absolutamente conocido que la formación Vaca Muerta o Los Molles contenía gas, pero no había tecnología para producirlo, ese era el problema. Al aparecer en el mercado internacional tecnología para producir el gas, es posible incorporar ese gas al consumo local, a otro precio, porque el costo es mucho, pero mucho más alto que el gas convencional. Pero, digamos, siempre va a ser más barato que traer gas de Bolivia o que importar gas como gas natural líquido, a través de las plantas que se han montado y se están montando. ¿Y de qué depende que el potencial del gas no convencional se transforme en una realidad y que sea una fuente de provisión de gas consistente? Bueno, depende de varios factores. El primer factor es una curva de aprendizaje de la tecnología necesaria para sacarlo. Este gas es un gas que hay que explorar, no es un gas que uno perfora una formación y ya está. No, de ninguna manera. Tenemos que ver dónde está en cada una de las formaciones, en cada uno de los yacimientos. Hay que buscarlo el gas. Y además la producción después, aún a pesar de que se use tecnologías de fractura que aumentan el área de cobertura del pozo, el área de intercepción entre el pozo y el yacimiento, a pesar de que se use ese tipo de tecnología, la producción unitaria por pozo es mucho más baja. Estamos hablando de que con un poco de suerte vamos a tener 150.000 metros cúbicos día de pozo, en lugar de 500.000 o 700.000 metros cúbicos de un yacimiento convencional. Entonces hay que perforar 5, 6, 7 veces más pozos, y esos pozos tienen que ser fracturados. Además, el gas está más profundo. Estamos hablando de profundidades de 3.000, 3.500 metros contra a lo mejor 1.700, 1.500, 1.800 del gas convencional. Entonces es un gas más caro. Entonces, ¿de qué depende? Depende del conocimiento y de la aplicación de tecnología de las compañías y del precio que se logre por ese producto. Tenemos que pensar que el precio del gas importado, ya sea de Bolivia o ya sea LNG, se ubica, en el caso de Bolivia, en este trimestre estamos pagando $10,2 el millón de BTU, y el gas importado se compró a $11 las primeras 20 partidas, salió Japón al mercado a comprar desesperadamente, y en este momento está en el orden de los $15 el millón de BTU, o sea, los 1.000 pies cúbicos. Entonces, el gas importado siempre es mejor que importar combustible líquido, pero es más caro. Y el gas no convencional va a ser más barato que cualquiera de los dos gases importados. Además, lo que es importante es producirlo localmente, porque eso da trabajo y paga impuestos en la provincia y en el país. ¿Cómo ve el tema de la evolución de las reservas? Digamos que el cálculo de reservas en los yacimientos no convencionales es todavía más complejo, bastante más complejo, de lo que es en los yacimientos convencionales. Hace poco, el Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos publicó un trabajo el 5 de abril, en donde habló de Argentina con una cantidad de 774 TCF de recursos, y no son reservas, son recursos exploratorios, que es la cantidad que se cree que podría llegar a ser descubierta si tenemos suerte, hacemos las inversiones del caso y tenemos la tecnología adecuada.
Pero esos son recursos. Transformar recursos en reserva implica hacer obras, implica perforar pozos, hacer fracturas, hacer sísmica 3D, hacer todo un montón de tecnologías nuevas que hay que aplicar que son de alto costo. Entonces, las reservas van a aumentar, no cabe ninguna duda, pero esto no es una cosa de 6 meses, ni siquiera es una cosa de un año, son temas de 4, 5, 6, 7 años de tiempo de desarrollo, como para que realmente sean de peso en la matriz energética nacional. ¿Cómo evalúa las acciones que está llevando adelante el gobierno nacional y provincial para generar las condiciones para incentivar la producción de gas no convencional? Bueno, vamos a empezar por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional saca un proyecto que se llama Gas Plus. Por ese proyecto Gas Plus, las compañías le informan al gobierno cuál va a ser el costo de ese gas, de dónde lo van a sacar, qué características tienen los yacimientos, etcétera, etcétera, y el gobierno autoriza la venta de una parte de ese Gas Plus a compañías particulares. En este momento se están produciendo del orden de 5 millones de metros cúbicos de ese Gas Plus que se están vendiendo casi todas como para generación eléctrica. Hay algunos contratos privados, pero todavía son muy pocos, porque primero no es conocido el asunto, y segundo, falta mejorar la reglamentación de manera de asegurar al comprador de ese gas la ininterrumpibilidad del gas. O sea, pero se está trabajando en el asunto. Y el gobierno provincial también. El gobierno provincial está buscando inversiones, fundamentalmente. Viajan los funcionarios de Estados Unidos, hacen viajes a Estados Unidos de manera de presentar el tema, sobre todo ahora que está apoyado por el documento del Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos, en donde coloca a la Argentina como tercer país del mundo en recursos exploratorios posibles de formaciones de gas no convencional. Finalmente, ¿cuáles son las materias pendientes en este sentido? La primera materia pendiente, que diría yo, la más importante de todas, es el recurso humano. Digamos que el recurso humano que tenemos nosotros no está suficientemente capacitado, nos estamos capacitando todos en realidad, en la obtención de un recurso que es nuevo, es novedoso. No es novedoso para Estados Unidos, porque empezaron a trabajar en la década del 90, pero para nosotros sí es novedoso. Entonces, lo primero es la formación de recursos humanos en cursos, conferencias, congresos como este, donde realmente hay intercambio de información entre los miembros de las distintas compañías, de las compañías de servicio, y todos aprendemos. Entonces, lo primero es recursos humanos. Lo segundo es conseguir los precios adecuados para que la exploración pueda ser pagada por las empresas. Los precios adecuados se lograrán en la medida de que se refirme el proyecto Gas Plus, que creo que lo van a estar haciendo en este momento. Y el tercer tema es la afluencia de nuevos capitales. Están viniendo compañías, muchas compañías nuevas, vino la Shell, asociada con una compañía local, vino la Exxon, vino EOG, vinieron un montón de compañías. Ahora en este momento justamente está hablando Madalena, que es una compañía nueva que ha venido, y va a haber aporte de capitales, y el gobierno provincial está buscando esos capitales. Yo creo que va a ser una acción muy interesante ver cómo va aumentando la presencia del gas no convencional en las reservas argentinas y en la producción argentina. Esta sí es la última. ¿Cuál sería a su juicio un precio adecuado para alentar la inversión? Yo diría que es una curva de distribución de precios, porque no todos los proyectos son iguales, no todas las cuencas son iguales. Pero diría que en este momento $6 por millón de BTU habilitaría cerca del orden de la mitad del gas, de la mitad de los proyectos que están dando vuelta por ahí. La mitad de los proyectos que están dando vuelta por ahí es bastante, es mucho. Entonces yo empezaría con un precio del orden de los $6, pero hay que acordarse que es una negociación entre privados. Entonces es el productor que tiene que negociar con el cliente. Ese cliente puede ser una fábrica grande de acero, o puede ser una generadora, o puede ser lo que sea. Entonces negociarán los precios. Pero en mi opinión, con el orden de los $6 estamos pagando el 50% de los proyectos. Compartíamos así la entrevista con el licenciado Eduardo Barreiro. Conclusión final: me resultó muy enriquecedor asistir a las jornadas de gas en cuanto a la posibilidad de ampliar la información, conocer temas nuevos. Resulta también gratificante ver gente formada que conoce de los temas, gente joven, como nos comentaba la profesora Liana en el bloque anterior, y alentador ver que la gente que integra el sector energético está preparada, en línea de largada, para iniciar esta carrera, para aumentar la producción de energía. Lo que está faltando, y es lo que se comentó
en estas jornadas tiene que ver con señales de precios que alienten la inversión, precios estables que generen los incentivos para invertir. Gracias, nos reencontramos el próximo sábado.